Hola queridos amigos, shalom a todos. Miren con quién estoy aquí en Miami, con mi amigo Yosef, que vamos a hacer aquí un diálogo tranquilo. ¿Qué te parece, Yosef? Esperemos que sea tranquilo. Bueno, con Yosef nunca se sabe. Podemos terminar, hay gente que ya está entrando, vamos a enviar un abrazo enorme, enorme desde Miami. Estamos muy contentos porque empieza aquí toda la movida, todo el movimiento. Estamos esperando también a mucha gente que va a venir. Pero bueno, queríamos tener un diálogo con Yosef, varios temas. Hoy estuvimos desayunando, éramos tres, hay un anónimo, hay un cabalista oculto en la reunión del desayuno, y estuvimos hablando de una serie de temas que dijimos, pero esto, ¿por qué no lo compartimos con la gente, con el público? Primero que todo, vamos a desear Hag Sameach por Sukkot, que han terminado la cuenta del Omer, así que la verdad... bueno, nos están saludando desde Bahamas, mandamos un saludo a las Islas Bahamas, a todos los que nos están oyendo, y un saludo muy grande a todos los que terminaron la cuenta del Omer, que bueno, nos ayude para refinarnos, ¿no? Así que bueno, como estuvimos dialogando en nuestro desayuno, dijimos, ¿por qué no, hacer que todos dialoguen con nosotros? ¿Qué te parece, Yosef? Excelente, profesor. A mí me gustaría empezar. Primero que todo, ya sabemos que en estos tiempos está abierta la cábala para que todos la puedan aprender. Pero ahora estamos en una siguiente etapa. ¿Quiénes pueden enseñar la cábala? Eso fue uno de los temas que tocamos muy importantes. ¿Por qué lo digo? Porque en ciertos grupos algunas personas pueden enseñar cábala nada más. Pero aunque otras personas se preparen, estudien, mediten o practiquen y vivan acorde a las enseñanzas de la cábala, generalmente no se les permite enseñarlas. ¿Qué fue lo que platicamos aquí? Que fue muy interesante, ¿no? Bueno, siempre en la tradición, durante muchos siglos, sabemos que la cábala estaba muy cerrada, estuvo cerrada para la gente de extracción judía y sobre todo a los hombres. Las mujeres tenían vedado este conocimiento, y desde la escuela la idea nuestra fue hacerla universal. Es decir, si estamos hablando del alma humana, ¿por qué no compartir todos estos conocimientos de la sabiduría de los sabios de Israel para todos? Con lo cual, yo te diría que hubo un cambio. El cambio parece haber comenzado con Ashlag, con el Bala Sulam, que él estaba muy preocupado con el tema de la redención, con el tema del final de los tiempos, y él entendió que lo femenino tenía que entrar también en la época de la redención. Y sobre todo que para todos los pueblos, es decir, una sabiduría no queda solamente reservada para un pueblo en especial, sino que está reservada para todas las almas. Entonces, si está reservada para todas las almas, es un contrasentido prohibirle a alguien o que enseñe o que estudie la Kabbalah. Es decir, es un contrasentido decirle a la gente, bueno, mire, usted puede estudiar Kabbalah y al mismo tiempo yo entiendo que usted no puede estudiar Kabbalah. Es como una contradicción. Pero eso es lo que vemos generalmente en la realidad actualmente, profesor. Vemos que se puede enseñar la Kabbalah, pero que muchas personas, y honestamente fue mi caso, te preparas muy bien en diferentes lugares, pero a la hora de querer dar un pequeño brinco para él, yo también me gustaría enseñar esta sabiduría con la cual yo concuerdo, ¿no? Y ahí es donde sucede una especie de disrupción, que tanto a las mujeres, pero también a personas que no son del pueblo judío se les permite enseñarla, ¿no? Y una de las cuestiones con la cual yo comulgo y me parece muy importante, porque es el mensaje de la cábala, una apertura para todos los pueblos, una apertura más allá del género, que choca con esa cerradura en la cual no se permite a que otras personas también puedan aprenderla, ¿no? Además, fíjate qué curioso que estamos haciendo este diálogo. A mí me parece que nada es casual, ¿no? Como sabemos en la Kabbalah, estamos en Shavuot. Shavuot hay dos cuestiones importantes, que se dio la ley, se dio la Torah en el desierto para que todos los pueblos acepten los lineamientos de la Torah, y sobre todo un tema que me parece importante. Hoy se recuerda a Ruth la Moabita, es decir, gente que venía de Moab que entró en la conciencia. Aquí lo que yo creo que hay que definir, lo hablamos hoy en la mañana del desayuno, porque creo que es el núcleo central de la cuestión, es cuando definimos qué es Israel, ¿no? Cuando decimos Israel es Yasharel, camino directo, camino recto hacia la divinidad. Y el camino recto hacia la divinidad la puede tener una persona de China, una persona de México, una persona de Japón. No necesariamente el pueblo judío es el que tiene el camino directo. Entonces, si nosotros pensamos, inclusive analizando la Torá, en la Torá mismo, ¿no? Fíjate, ¿quién era la esposa de José?
en Egipto, de Yosef, justamente, ¿no? Como tu nombre. La esposa era la hija de un sacerdote politeísta, idólatra, la hija del sacerdote de On. Entonces, cuando ponemos a profundizar en la Torá misma, la propia Torá te da información de que esto es para todos los pueblos, el aumento de nivel de conciencia. Entonces, a mi modo de ver, es una involución de que hoy muchos maestros estén diciendo esto se reserva para el pueblo judío, o lo podemos enseñar a todos, pero ustedes no lo pueden enseñar. No, o si tú tienes una observancia determinada. Hay mucha gente que tiene muchas observancias determinadas, pero luego no cumplen con la ética de la Torá. Por lo tanto, lo importante aquí a destacar, lo importante es el aumento del nivel de conciencia, porque tú puedes cumplir con todas las obligaciones, con todos los preceptos, y si luego no tienes un aumento de nivel de conciencia, ¿de qué sirve todas estas? Yo puedo no comer cerdo todos los días, pero si odio al prójimo, ¿de qué me sirve? Digamos, por eso hay que volver a redefinir también qué es la Torá, porque la Torá no es ley, la Torá es una enseñanza, es un camino para el crecimiento de nivel de conciencia. Por lo tanto, Yosef, creo que hay que marcarle a la gente de que estamos en un aumento de nivel de conciencia y que todas las almas pueden participar y que todas las almas pueden ser maestros de Kabbalah, no solamente gente que pertenece al pueblo de Israel, que las mujeres pueden participar. Estamos hablando del final de los tiempos, donde lo femenino se tiene que integrar con lo masculino, no se puede dejar de lado. Ahora, otro tema muy importante que platicamos, que tiene que ver también, va vinculado con este tema, fue que observamos una especie de repetición en los inicios cuando los no judíos querían entrar al monoteísmo, y lo vinculamos con la Cábala. ¿Cómo pudiera explicarnos un poco más al respecto? Así es, porque fíjate lo que sucedió en el siglo I. Los gentiles estaban en una situación de temerosos de Dios dentro de las sinagogas, y es importante conocer cómo nació el cristianismo, porque en realidad, ¿qué es el cristianismo? Gentiles que querían participar de la alianza de Israel, que querían tener un contacto directo con la divinidad, y que no se les permitía porque o no estaban circuncidados. ¿Qué casualidad que tiene que ver con la historia de ahorita de la Cábala? 20 siglos después estamos ante la misma situación. Eso es lo curioso. Lo curioso es que 20 siglos después estamos aquellos que dicen no, Dios o la relación con la divinidad es exclusiva de acuerdo a las observancias que tenga alguien, y si alguien no observa no tiene contacto directo con Dios, con lo cual quiere decir que aquí hay de primera y segunda clase. Aquí no hay de primera y segunda clase nada. Aquí somos todos de primera clase. Todas las almas tenemos contacto directo con la divinidad, y esto hay que decirlo y volver a repetir, porque lamentablemente la gente es como que pierde esta noción de que somos todos iguales frente a Dios. Claro. Algo que es prácticamente de sentido común, y que se pierde porque si usted no observa tal precepto, es decir, quiere decir que si usted no observa ponerse las filacterias, usted no está en conexión con Dios. Quiere decir que una persona de China que no conoce lo que son las filacterias no tiene contacto con Dios, pero esto es un despropósito. ¿Qué podríamos aprender del pasado, de esas enseñanzas que ahorita estamos analizando acerca del monoteísmo, ahorita con la apertura de la Cábala? La apertura de la Cábala viene a restablecer un problema que perdura hace 2000 años. Es decir, la sabiduría de Israel es una sabiduría universal. Y siendo universal es para todas las almas. ¿Okay? Está en el texto del profeta Miqueas claramente cuando se dice Dios no es solamente el Dios de los judíos, sino también de todos los pueblos. ¿Okay? Y también están las profecías de Zacarías. En el profeta Zacarías se habla que 10 personas no judías tomarán el manto de un judío e irán a orar al Dios de Israel. Es decir, hay un montón de profecías y un montón de textos donde uno se podría argumentar pero ¿qué ha pasado en el trayecto? Bueno, yo lo que creo que ha pasado es que los rabinos lo que han hecho, yo creo que con buena fe durante muchos siglos, es cuidar la identidad judía e ir cerrándola cada vez más. Y yo creo que esto es un contrasentido. Yo creo que es un contrasentido porque no cumple la función que realmente se le dio al pueblo de Israel, que es abrir las enseñanzas de la sabiduría para todos los pueblos. Con lo cual, ¿qué es la Kabbalah? Es la espiritualidad del pueblo de Israel para todos los pueblos. Pero si empezamos a pensar que quien observa y quien no observa tiene diferencias en la conexión con la divinidad, estamos discriminando algo que ni Dios mismo lo discriminó en el texto de la Torá. Ahora también un tema muy importante que estuvimos tocando y que para mí, yo comparto aquí, aprovecho para compartir mis preguntas que le hago al profesor para todos ustedes, es ¿por qué muchas veces
a la hora de hacer Ilulá, a la hora de nombrar a otros cabalistas, a otros grandes sabios que han estado en concordancia con la cábala, no se nombra a algunos que no son judíos, y casualmente algo que a mí me gusta es que usted toma en cuenta a todos, toma en cuenta tanto a los judíos, no judíos, por su legado y también para que compartan su información. Bueno, fíjate, Yonet Salai, que nosotros hemos realizado en la escuela un homenaje a Yonet Salai como un cabalista que difundió las enseñanzas de la sabiduría de Israel. Sin ponerlo por debajo de ningún otro cabalista. No, ni por debajo ni por encima. Fue un hombre que dedicó su vida a la espiritualidad, y nuestro amigo Yonet, que en paz descanse, que su alma, digamos, nos guíe. Desde el otro lado, Yonet Salai está enterrado en el cementerio católico de Chacarita, y nadie se tiene que rasgar las vestiduras por esto. Nuestro amigo Eduardo Madirolas, el gran cabalista, lo quiero, le enviamos un montón de saludos. Madirolas empezó con los movimientos contraculturales de Inglaterra en la Golden Dawn. Luego, digamos, entró más formalmente a temas, pero conoció la Kabbalah fuera del ámbito judío. Tenemos muchísima cantidad de gente, Kabalev, al que, si Dios quiere, vamos a hacer también su homenaje en la escuela, astrólogo y cabalista. Para mí ese es el mensaje de la cábala, tomar en cuenta a todas las almas, a todas las personas que intentan mejorarse, que intentan impartir la luz para todos. Así es, fíjate, la discípula de Yone, María Rachel Blasco, ella no es una mujer que se convirtió al judaísmo, es una difusora de la Kabbalah a nivel de Barcelona, a nivel mundial también, con las letras hebreas. Chávez en Madrid tampoco es una persona que proviene. Entonces, si empiezas a hacer la lista, hay muchísima cantidad de gente, y nuestra escuela también es un ejemplo de la cantidad de maestros de Kabbalah que se están graduando, estudiando hebreo, conociendo la sabiduría de Israel, que no pertenecen al pueblo judío, porque en realidad es una sabiduría universal. Es decir, Abraham fue lamentablemente no lo vemos en muchos lugares, profesor. Es una sabiduría para todos, pero lamentablemente que nos damos cuenta que no se permite a todos, por su esfuerzo, por su mérito propio, que salgan a la luz. Pero esto es un contrasentido de la Kabbalah. Estamos desvirtuando la verdadera esencia del mensaje de Dios. Dios solamente utilizó al pueblo de Israel para una misión histórica, pero a partir de ahí todos los pueblos tienen que participar de la sabiduría de Israel. Entonces hay que poner a todos en igualdad de condiciones, no puede haber discriminación unos sobre los otros. Si no, estamos como en la época del Imperio Romano, donde los que estaban fuera de los límites del imperio eran los bárbaros. Entonces, cuando en la Kabbalah, Cordovero y todos los sabios de la Kabbalah están analizando el árbol de la vida, están analizando el alma humana, no están analizando el alma de un pueblo determinado, están analizando el alma de todos. Gesed, la misericordia, la tenemos todos, los griegos, los japoneses, los chinos. Es decir, estamos hablando del alma humana. Claro, es una sabiduría que proviene del pueblo de Israel. Y que se tiene que reconocer y agradecer al pueblo de Israel por esa sabiduría que han desarrollado, pero que no hay que dejarla cerrada o sesgada simplemente. Mire, yo le voy a dar un ejemplo que a veces lo doy, que hace un tiempo que no lo doy, y es cuando se descubre la vacuna contra la poliomielitis, ¿no? Que es el doctor Sabin que la descubrió. El doctor Sabin no dijo esta vacuna es solamente para los chinos o para el pueblo de Israel o para quién. Esta vacuna es para todos. Entonces, si con una vacuna de la medicina del alma, no va a servir para ser universal, entonces estamos ante un problema. Es decir, el problema es aquellos que realmente están en el camino de la conciencia Aleph, en el camino de la conexión con la divinidad. Tenemos que de alguna manera decirles, señores, sean coherentes con el mensaje, porque el mensaje es universal, y no digan que el que no tiene circuncisión o sí tiene circuncisión no puede acceder, porque si no, entonces estamos cayendo en aspectos religiosos parecidos a la Iglesia Católica, en el sentido de que si usted no es católico no alcanza la salvación y se va al infierno, como lo dijo la Iglesia Católica durante siglos. Entonces, estos son los problemas que plantea la religión. Los problemas que plantea la religión es que si usted está fuera de esta religión, usted no se salva. Es decir, si yo no soy testigo de Jehová, los testigos de Jehová que me dicen que yo me voy al infierno. Si no soy católico, que me dicen los católicos que me voy al infierno. Ahora vienen los rabinos y me dicen que si no me pongo la filacteria también me voy al infierno. En realidad queda claro que estoy como en el infierno para todos. Claro, para los religiosos todos estamos en el infierno, porque tenemos que pensar como ellos. Entonces aquí hay que liberar a la espiritualidad de la opresión religiosa. Esto es lo que hay que hacer. Esto es un trabajo muy serio.
no tenemos que creer más a los religiosos que dicen que solamente en ese grupo alcanzamos la salvación. La salvación se alcanza con el tikkun personal, con el refinamiento del alma. Y más en Shavuot tenemos que elevar el nivel de conciencia. Y por eso te agradezco, Yosef, que hayas querido, hacer este diálogo aquí, ¿no? Yo pienso que son temas muy importantes porque hay muchas personas que se acercan a la cábala, pero tienen miedo, no soy judío y me gusta mucho, quiero enseñarla, no me dan oportunidad de enseñarla en muchos lugares amplios en donde se enseña cábala. Entonces, a mí una de las particularidades que me agrada mucho, profesor, de la escuela es que impulsa tanto a judío, no judío, hombre o mujer, enseña, tú puedes crecer aquí también. Sí, pero yo creo que es el verdadero mensaje de la cábala. Pero imagínate un maestro que le diga a una mujer, tú no puedes enseñar la cábala por mujer. La Iglesia Católica, ¿qué le dice a las mujeres? Usted no puede ser sacerdote. Entonces, imagínate un párroco católico que dice, amados unos a los otros, pero las mujeres no pueden ser sacerdotes. O amados unos a los otros, pero los divorciados no pueden comulgar. Entonces no pueden venir algunos rabinos, no digo todos, a decirnos, somos todos iguales, pero las mujeres no pueden estudiar cábala. Es decir, estamos ante una situación donde lo que por el marketing nos venden como discurso universal, luego a la hora de la práctica eso no se lleva a cabo. Y esto es lo que de alguna manera hay que aclarar de alguna manera. Es decir, la cábala es universal, estamos hoy en Shavuot. Shavuot es una fiesta universal. Entonces, lo que no hay que hacer es discriminar a nadie. La pregunta a la gente de la Iglesia Católica, ¿por qué no permiten a una mujer ser papa? ¿Por qué? Todos los papas son hombres. Esto ya marca, ¿qué marca? Todos los cardenales, no hay una mujer como las cardenales. Entonces, si tú miras todas las religiones, pero todas, incluida la vertiente ortodoxa del judaísmo, que las mujeres no pueden enseñar cábala, o si enseñan cábala, tienen que enseñar a otras mujeres. ¿Por qué una mujer tiene que enseñar a otras mujeres? Una mujer puede enseñarle a hombres y a mujeres al mismo tiempo. Entonces está fallando el amor al prójimo. ¿Ok? Está fallando el amor al prójimo. Aquí nos están diciendo que hay rabanit mujeres. Sí, en la ortodoxia no. Hay rabinas mujeres en el movimiento de la Reforma y el movimiento conservador. Pero la ortodoxia no permite rabinas mujeres. Ahora otra pregunta. Estábamos hablando también que el primer acercamiento de las personas a la Kabbalah es el Zohar. Pero ¿qué pasa con los análisis del Zohar sin una comprensión real del árbol de la vida? Bueno, esto es clarísimo. Yo estoy estudiando ahora el Or Yakar de Moshe Cordovero, donde Moshe Cordovero está analizando el Zohar y analiza el Zohar desde el árbol de la vida. Entonces la pregunta que uno se hace es cómo existen enseñanzas basadas en el Zohar de manera literal sin tener la interpretación de Cordovero al Zohar. Es decir, algo estamos haciendo muy raro, porque el Zohar tiene que ser interpretado a partir de muchas de las interpretaciones que hay, pero una de las más grandes, la de Moshe Cordovero, no está tratada. Yo calculo que no está tratada por falta de estudio, porque no muchos pueden estudiar todo el Or Yakar, que son como 18 volúmenes. Pero es importantísimo entender que el Zohar y el árbol de la vida van de la mano, que lo que explica el Zohar son secretos del árbol de la vida, como lo explica Cordovero. Por ese motivo, en las últimas clases de diplomado y de maestría, muchos de los secretos que estamos introduciendo son interpretaciones de Cordovero al texto del Zohar. ¿Qué está pasando hoy? Está pasando de que la gente lee el Zohar de manera literal, pero el Zohar es simbólico. Entonces están literalizando un texto simbólico. Yo no sé, usted me puede corregir. Leer el Zohar a través de la lente del árbol de la vida nos ayuda a comprender con mayor profundidad lo que viene siendo el Zohar. Claro, pero es que la gente hoy no lee el Zohar a través de la interpretación de Cordovero, a través del análisis del árbol de la vida, que es el fundamento, digamos, de la Kabbalah, sino que se lee literal, y al leerlo literal se pierde lo simbólico. Es decir, estamos ante un problema donde la gente cree lo que lee literal, cuando esos textos, cuando se escribieron solamente de manera simbólica, con lo cual hay que entender los símbolos. Es como leer las puertas de la luz de Yosef de Jicatilla de manera literal, es que es imposible. Lo voy a tomar en infraganti, pero si recuerda usted alguna frase del Zohar que sin la comprensión del árbol de la vida es difícil penetrarlo. Y los primeros capítulos del Zohar, el mi y el ma, que tiene relación con la yod de Jochma, de Atzilut, y con la hei de la Binah. Es decir, el Zohar empieza en una oscilación de quién y qué, de dos preguntas, y esas dos preguntas marcan la oscilación de Jochma y Binah.
Así que el Zohar inaugura el comienzo en Con el árbol de la vida. el primer capítulo es la oscilación entre lo masculino y lo femenino. Y si no se comprende el Mi y el Ma, entre la Yod y la Hei, no se comprende la copulación de Jochma y Binah. Pero bueno, profesor, también hay que ser un poco honestos. A nosotros nos ha fallado un poco el decir que en las clases, en los análisis del árbol de la vida, estamos también haciendo interpretaciones del Zohar, que están ahí también junto con las enseñanzas que estamos viendo. Hay muchísimo trabajo, Yosef, hay que estudiar mucho, gracias a Dios está viendo muchos hombres y mujeres estudiando dentro de la maestría de la escuela, que serán grandes maestros, que lo estamos viendo, pero grandes maestros universales, gracias a Dios, la gran mayoría... La Cábala es universal. La Cábala es universal, ¿sabes por qué? Porque todo es universal. En realidad no es que la Cábala es universal, el alma es universal, los árboles son universales, todo tiene que ver con el universo. No hay nada que no tenga que ver con el universo, por lo tanto todo es universal. Las identidades particulares que se crearon en la realidad histórica tienen que ver con fragmentaciones de la realidad histórica, pero cada fragmento tiene que tener conciencia de la unidad, conciencia del universal. Mira, en el Tzimtzum Aleph, el gran problema, en la primera autocontracción, las Klipot, uno de los problemas principales en la lucha de las dimensiones, fue que cada una creyó que era diferente de la otra. Si nosotros analizamos el comienzo del universo, nos vamos a dar cuenta que en el comienzo del universo las dimensiones luchan entre sí porque lo que quieren es que ganarles en la diferencia. Y hay dos aspectos importantes. Una cosa es el sentido totalizante de lo universal. Todos pertenecemos al universo. Y otra cosa es el sentido totalitario de que un fragmento quiere imponerse a los demás. Y lo que sucedió en el Tzimtzum Aleph, lo que sucedió en la primera autocontracción, fue que cada fragmento quiso imponerse a los demás. ¿Qué pasa en las religiones? Los testigos de Jehová quieren que seamos todos testigos de Jehová. Los mormones quieren que seamos todos mormones. Pero esto es una locura. Es una locura que los diferentes quieran imponerse frente a los demás. Es una locura y verlo desde el infinito, ¿no? Que el infinito nos creó, el Ein Sof nos creó a todos. La potencia de la fragmentación tan grande que pueda tener el Ein Sof y querer cerrarlo a un solo fragmento o convertirlos todos en un fragmento es un contrasentido. Porque es que perdemos la conciencia del Ein Sof, perdemos la conciencia de Dios, perdemos la conciencia divina. Cuando alguien pierde la conciencia divina, por eso mucha gente en las religiones pierde la conciencia divina. Es un contrasentido. Es decir, tratando de buscar a Dios lo terminan de atrapar en una idea, en un concepto. Y terminan creando un ídolo de esa propia religión o de esa propia secta, con lo cual van a contramano de la espiritualidad, con lo cual estamos ante una situación como muy interesante. Mientras más nos vayamos liberando de los contextos de opresión religiosa que tenemos, más vamos a poder elevarnos espiritualmente, porque lo que nos están haciendo las diferentes religiones es formas de idolatría a la diferencia, y nosotros tenemos que ir al universal. Ahora, algo que a mí me parece muy relevante y me gusta mucho es cuando usted dice: en todas las místicas, en todas las religiones, en todas las sabidurías hay luz. Y yo comparto totalmente su visión. Sin embargo, también tenemos que recalcar que la Cábala es una mística muy integral, profesor. Es una Cábala en donde no solamente se medita, se estudia, se trabaja la relación con el prójimo. Y generalmente en muchas místicas solamente es uno o dos aspectos. Y la Cábala te impulsa a que sea más integral todo tu crecimiento. Esa es una particularidad que no podemos negar de la Cábala, a diferencia de otras místicas. Y porque si entendemos que todos nosotros como fragmentos pertenecemos a la unidad, también tenemos que entender que todos nuestros fragmentos interiores pertenecen también a una unidad. Es decir, en realidad nosotros que estamos divididos en 10 dimensiones, no podemos solamente desarrollar 2 dimensiones y 3 no, sino que las tenemos que desarrollar en conjunto. Por eso la dimensión más alta, la de Keter, es realmente muy difícil de explicar, porque esas es el crecimiento de las 9 en conjunto. Es decir, Keter es el vacío que te permite el potencial del crecimiento de todas en conjunto, pero ahí las tienes que unir, porque tienes que crecer en todos los aspectos. No es que puedes crecer en uno y en otro no. Yo entiendo que es difícil, yo entiendo que también hay almas... Cada quien tiene su predeterminación, pero eso no nos exime a que tengamos que crecer de forma integral, ¿no? Así es. Y a veces es muy difícil, yo lo entiendo. Hay gente que quiere crecer en su zona de seguridad. La gente toma zonas de seguridad también para su crecimiento. Es otro contrasentido, porque se supone que uno crece para salir de su zona de seguridad. Y a veces uno crece donde se encuentra su alma segura.
Entonces, pero bueno, esto es la mente, ¿no? Nuestra mente que muchas veces nos lleva a este tipo, digamos, de situaciones así, de autojustificación mental de las cuales hay que salir. Pero bueno, yo contento por toda la gente que la verdad nos está escribiendo, nos está viendo, no sé si hay preguntas por parte de la gente que nos quieran hacer. La verdad yo feliz de esta conversación, no sé, con Yosef me puedo quedar aquí eternamente, ¿no? Podemos estar toda la noche estudiando temas de Torá. Los mensajes contundentes que nos acaba de compartir en este día tan relevante, profesor, que como usted lo dice no es nada casualidad, algo que nos quiera remarcar en esta fecha. Bueno, yo creo que lo que hay que entender es que todas las fechas tienen el mismo valor, que tenemos que hacer un trabajo cotidiano, que tomamos a veces excusas de una fecha en particular, pero que la conciencia... Me gusta esa palabra, son excusas, pero no en un término negativo, sino que yo a veces pienso que desde la Cábala tomamos muchas excusas, pero no como un pretexto, sino como una forma de crecer. Así es, así es. Por ejemplo, es una gran excusa como forma de crecimiento no negativa toda la cuenta del Omer. La gente sale muy feliz de la cuenta del Omer, salimos con un crecimiento muy alto de la cuenta del Omer. Es un ejercicio de meditación, pero también de nivel práctico, a nivel de bajar a la realidad. Y creo que al final, mira, Yosef, creo que hay que también ser misericordiosos con todos, con la gente y con nosotros, que al final todos hacemos lo que podemos. Es decir, al final todos hacemos lo que podemos, cada uno hace su función, inclusive todos los caminos desviados pertenecen al mismo camino. No podemos criticar el camino de nadie, pero sí tenemos que insistir en lo universal. Sí tenemos que insistir en la unión, que no nos dividan. En esto hay que insistir. Y que no nos dividan no quiere decir una crítica a nadie, porque también los que nos dividen tienen su función. Claro. Es decir, en el sistema general, como diría Luzzatto, todos tienen función, todos tienen su función, pero en realidad la función de la división en el plano más oculto es la unión. Es decir, aquellos que inclusive le dicen a una mujer o a un judío, usted no puede estudiar Cábala, ese está cumpliendo una función de unión, porque nos va a dar muchas más ganas, más fuerza de estudiar Cábala, de unirnos más. Es decir, aquellos que operan en la división, dice Luzzatto, en el nivel más oculto operan en la unidad. Ahora yo le voy a hacer una pregunta que a mí muchas veces me hacen, pero me quedo corto para responderla, y es ¿por qué en la Cábala puede caber un creyente, un ateo, un laico? Mi respuesta siempre ¿es una mística científica o es una ciencia espiritual? Pero ¿por qué puede caber distintas personas con diferentes creencias en la Cábala? Primero que todo, en general en la Cábala no molestamos a Dios, ni hablamos permanentemente de una justificación permanente con la divinidad. Nosotros vamos en busca de Dios, es decir, estamos caminando. Y creo que todas las almas están caminando, más allá de las creencias que tenga cada una. Cada uno ha nacido en una cultura, en una identidad religiosa, pero todas las almas lo que quieren es tener paz interior y ser felices. Entonces, en los conceptos, en los valores fundamentales, estamos todos unidos. En lo profundo. En lo más profundo estamos todos unidos. Lo que pasa es que cuando empezamos a mirar la superficie, nos podemos distorsionar y nos podemos ver como enemigos. Me gusta. Entonces, tanto el ateo como el creyente, como el laico, como quien sea, en el fondo estamos buscando lo mismo. Y eso es lo que se enfoca la Cábala. Es más, yo te diría algo muy misterioso. El ateo destrozó todos los ídolos. Y le falta un salto mayor. A veces el creyente crea demasiados ídolos. Quiere decir que en realidad un camino, yo diría, de monoteísmo profundo es primero de destrucción total de todos los ídolos. Entonces, a veces el ateo puede llegar a entender que cuando ya se queda con nada, ¿no? Es decir, cuando alguien a veces dice, bueno, me quedé sin Dios, ahí en ese momento lo encuentra, ahí lo experimenta. Es decir, cuando todos los sistemas de seguridad se han venido abajo, ahí decimos, acá encontré lo que tenía que encontrar. Qué bien. Y a todos nuestros amigos de Miami, a que están a nuestros alrededores, profesor, hay que invitarlos por si quieren venir estos días a la conferencia. Por supuesto, aquí estamos. Vamos a dar esta noche, en pocas horas, una conferencia sobre los orígenes judíos del cristianismo. Va a comenzar mi esposa, Marisa Ventura, con el tema de María Magdalena, y yo seguiré luego con los orígenes del cristianismo, y luego ya fin de semana completo de Cábala.
sábado a la mañana y domingo estamos aquí en Miami con mucha gente que vino de México, de Argentina, cabalistas ocultos que vinieron de Argentina, un grupo de mexicanos muy potente que ha venido a Miami, de Canadá, así que, de Vancouver. De Vancouver, en Canadá también ha venido mucha gente, así que ya festejando en Miami esta noche tan bonita y este fin de semana. Excelente, Va a muchas ser, gracias. aquí están preguntando dónde, va a ser en el hotel de Miami Lakes, ¿ok? Así es, por acá estamos. Un saludo para mi hermano y muchas gracias por ese mensaje que lo caracteriza mucho usted. Se lo digo de corazón, de unión para todos, de crecimiento hacia todos y de que todos hay que crecer y de que todos somos de alguna forma iguales. Ese es un punto que a muchas personas nos agrada sentirnos que nos ven con los mismos ojos a todos. Gracias. Gracias a ti, Yosef, fue un placer. Muchas verajotas a todos los que nos oían. Gracias. Shalom. Creo que ahí se sigue. A ver, por acá y... Ya, aquí.